Te escucho bien, ¿verdad? En la call, más que nada. Sí, sí, perfecto, hermoso. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. ¿Están todos bien? Me encanta. Bueno, todo el mundo sabe lo que es Uruguay, primera vez que viene. ¿Alguien que viene por primera vez? Buenísimo. Porque No, a la mitad. ¿A la mitad? ¿Al cowork? Buenísimo. Somos varios. Bueno, les cuento un poquito así por arriba. Básicamente, Uruguay es, no voy a llamar organización, ya no sé ni cómo llamarlo. Somos un grupo de personas que nos dedicamos a lo que es la calidad y la idea es un espacio para QAs y para testers por y para nosotros, ¿sí? La idea es que damos charlas de cualquier tema que nos interese. Está abierto a cualquier persona que le interese venir a dar una charla, se puede acercar, nos puede mandar un mensaje por Instagram, por LinkedIn y podemos coordinar, ¿sí? La idea es que vamos a dar 2 charlas y luego hacemos un break y ahí tenemos algo para comer y para tomar. Y la idea es que nos conozcamos, ¿sí? Más que nada, la idea fundamental es hacer un poco de coworking, conocer a gente que labura en este rubro y demás. Y como dice mi amigo Nico, si ustedes ya conocen a alguien, la idea es que hablen con una persona que no conozcan, se agreguen a LinkedIn y así empiezan a expandir la red. ¿Bien? Ustedes piensan que yo me acuerdo de todo, pero yo no me acuerdo de todo. ¿Sí? Primero somos una banda. Exactamente. Como dijo yo, al principio eran 2 empresas, luego se fueron sumando más empresas, y hoy en día somos un montón, entonces yo las tengo anotadas en este papelito. Sí, porque me olvidé los nombres. ¿Sí? Como siempre, le damos agradecimiento a todas las empresas que colaboran con nosotros, ¿sí? Que son Dual Boot, Rootstrap, Lightit, NeonCost, Cubica, Switch y Testing para Todos. ¿Bien? Bueno, y el día de hoy, no lo tengo todo del mismo lado, la charla va a ser IA al servicio de la calidad, ¿sí? Y la primera charla la va a dar Joy Fabi. Un aplauso para ellos. Bueno, solo agregar una cosita, gracias Jonah por presentarnos. Somos varias las empresas que arrancamos con Uruguay. Surgió, en realidad, yo en vez de decir grupo de personas que trabajan en el área, diría que somos un equipo ya, eso no me enorgullece, que en realidad, sí, Jonah, la más, que lo que hacemos en realidad es, todos trabajamos en el área de calidad y lo que buscamos es compartir los conocimientos y tratar de aprender el uno del otro. Nos dimos cuenta que habían conferencias como Testinui, Quality Sense y demás, que estaban buenísimas, pero se hacían una vez cada tanto. Nosotros buscamos acercar el conocimiento de forma más continua y por eso es que creamos como volver después también de la pandemia, como volver a estos eventos presenciales del intercambio y de generar redes. Por más que yo haya hecho esto un montón de veces, me pone nerviosa estar acá, así que si hablo muy rápido, me dicen, ¿sí? Y freno, porque aparte hablo ya de por sí rápido. ¿Ah? Bien, voy a arrancar con la PPT. Lo que voy a hacer es... Rodri, para sacar tipo el costadito, así que la PPT solita. Estoy llamando al ingeniero para que nos ponga la PPT entera. Eso mismo, muchas gracias. Bueno, nuestra charla, la charla que vamos a presentar con Fabi es QA potenciado, construyendo calidad con más inteligencia, ¿sí? Con más inteligencia, porque obviamente ya somos, nosotros somos mentes muy inteligentes. Y lo que queremos transmitir con esto es cómo estamos utilizando inteligencia artificial para potenciar nuestro workflow de trabajo desde lo más temprano posible en el desarrollo de productos hacia la implementación y llevado a producción, ¿sí? Arranco con mi presentación y luego le voy a dar la palabra a Fabi. Yo soy Joana Ríos, me pueden decir Joa. Veo muchas caras conocidas, entonces eso me ayuda mucho porque es como que siento mucha confianza. Y veo también caras nuevas, así que bienvenidos a los que se animaron a venir. Soy licenciada en Tecnologías de la Información, trabajo en el área de QA de Dual Boot Partners, estoy liderando el área en conjunto con Fabi. Hoy en día tenemos en todo el LATAM más de 30 personas, veo varios colaboradores acá, así que gracias por venir, compis. Y bueno, ¿qué más contarles? Hace ya 5 años que estoy en Dual Boot, tuve el desafío de crear el área,
y con todo ello, crear los procesos en conjunto con el equipo, obviamente, armar lo que tiene que ver con el equipo y las buenas prácticas para crear productos de calidad. Hoy en día estamos en todo un proceso de tratar de impulsar el uso de la inteligencia artificial para optimizar nuestros flujos de trabajo. Así que un poco de todo eso es lo que vamos a hablar hoy. Le paso a Fabi. Bueno, como dijo Joa, yo soy Fabi Mendancourt, trabajo también con ella en Dualut como Practice Lead, y es por esto que estoy metido en todo el tema de optimizar nuestros procesos. Y hoy le vamos a comentar un poco esas experiencias que tuvimos, esos usos que le damos a ciertas herramientas, como para que si el día de mañana las puedan implementar o reinventar, les pueda aportar. ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? Arrancamos entonces con la charla. Bueno, acá Fabi seguramente me va a rezongar. Yo tenía el deber de pasar, ¿cómo? Español. Tenía que pasarlo español, chicos. Pero, ¿qué pasa en tecnología? Hablamos inglés como lengua secundaria. Así que, nada, perdonen que no se los traje en español. Les prometo que para entregarle después las slides, puede ser que les pueda entregar esto en español. ¿Qué estoy tratando de transmitir acá? Es a grandes rasgos un poquito los steps por los que estamos tratando de pasar todos los flujos del desarrollo de Dual Boot. Tiene todos esos steps donde Quality Assurance, el equipo de QA de la empresa, participa. Yo siempre hablo de equipo de QA y no de testing, porque para mí la diferencia es que Quality Assurance trabaja desde el momento más temprano posible de inicio de proyecto para agregar calidad desde el momento cero. Y el testing para mí es una actividad, obviamente esto es medio controversial y sé que hay varias discusiones al respecto. Voy a compartir lo que más o menos tratamos como de cultivar desde la cultura de Dual Boot de la calidad. Y lo que demostramos acá es como diferentes steps o pasos donde nosotros como QA, en el rol de QA participamos en el proceso de desarrollo. Arrancamos siempre en un análisis y quality control. Imaginémonos que bien a la izquierda estamos arrancando un proyecto, ¿sí? Lo que hacemos al inicio es analizar, como ustedes hoy en día, me imagino que ya arrancan un proyecto y lo primero que tienen que hacer es, bueno, tengo estos requerimientos, estas user stories. ¿Cómo analizamos y cómo hacemos quality control de esas user stories y de esos requerimientos para que después justamente continúe un proceso donde no haya gap de información, ¿sí? O que no hayan ambigüedades o inconsistencias. Nosotros estamos tratando de impulsar, estamos empezando a utilizar inteligencia artificial para todo lo que tiene que ver con el análisis y el control de la calidad de esos requerimientos iniciales. De hecho, bueno, venimos de una experiencia de hacer una hackathon de uso de inteligencia artificial, donde la verdad que fue súper importante agilizar los tiempos utilizando inteligencia artificial para complementar la información que nosotros ya tenemos. Algo que es importante mencionar es que todo esto que nosotros estamos compartiendo es complementario. Siempre tenemos que tener una muy buena base de testing y una muy buena base de quality assurance en general para que podamos utilizar las herramientas de buena forma y con coherencia. Eso es re importante y lo quiero dejar en claro porque todo lo que presentamos acá no quiere decir que nos van a reemplazar y nada por el estilo. Tenemos que usarlo de forma coherente. Los expertos seguimos siendo nosotros. Ya en un step 2, lo que empezamos a hacer es planificar y hacer quality control de la planificación, tratando de unir y ser conexión del resto de las áreas. Algo muy típico que pasa es que, bueno, diseño inicia con los user stories o las features. Ya vi que me empecé a acelerar, chicos, así que... Diseño arranca con las features y user stories a hacer la implementación de lo que son los diseños, de las UI, de las diferentes páginas que va a tener el sistema o producto digital. Lo importante ahí es que nosotros tengamos también colaboración con el equipo de diseño, empezando a validar y hacer aseguramiento de calidad de esos diseños, de forma temprana. Pudiendo también utilizar la inteligencia artificial como para hacer validaciones comparativas. Ejemplo básico, subir una screenshot de lo que es el diseño y compararlo, por ejemplo, con la implementación que va a hacer después el desarrollador frontend. De esa forma, nosotros, si bien yo siempre recomiendo que haya un doble check, por desconfiada, que es como el alma de todo QA, que también puedan hacer como una validación ustedes, pero
que aprovecha la inteligencia artificial para hacer validaciones pixel perfect o cualquier herramienta que nos pueda hacer como chequeos de bien que la UA esté implementada acorde a lo que diseño estipuló en su momento en la planificación. Bueno, ahí como menciono, para la planificación está bueno utilizar inteligencia artificial, aparte de esto que mencioné, para lo que tiene que ver, pensar en requerimientos funcionales y no funcionales, toda la parte de pensar, si ya sabemos del momento uno cuál es el negocio y el producto que queremos crear, situarlo en ese contexto y empezar a pensar a futuro cuáles pueden ser posibles riesgos a nivel de performance, a nivel de seguridad, y empezar como a planificar esas posibles pruebas que vamos a tener a futuro, ¿sí? Justamente hoy, en la charla, Fabio va a hablar un poquito de algunas herramientas y prácticas que estamos empezando a realizar nosotros en la fase 1 y 2 de nuestro workflow, que esto es iterativo, ¿no? Esto es re importante, hay una flecha ahí que se puso de un lado para otro, que es porque trabajamos en Agile, entonces lo importante es ser ágiles y usar las herramientas a favor de nosotros para hacer de forma óptima el uso de nuestro tiempo y tratar de ser lo más eficiente posible. Entonces, hoy la charla principalmente con Fabi vamos a hablar de las Stage 1 y 2, la parte de análisis y de planificación, qué herramientas utilizamos. Hay una tercera etapa, que es de ejecución, que bueno, justamente todo lo que planificamos y analizamos al inicio, empezamos a ejecutar, implementar, ¿sí? Toda la parte de test ideas es genial lo que podemos llegar a hacer con la inteligencia artificial, pero muchas veces es hasta por demás y nos puede crear pruebas o idear pruebas que no suman tanto valor. Y ahí es lo importante nuestro pensar y nuestra mente crítica, nuestro pensamiento crítico, para justamente discriminar cuáles son test que realmente suman valor a este negocio y a este momento de la iteración en la que estamos en el proyecto. Entonces, constantemente estamos utilizando la inteligencia artificial, pero nosotros decidiendo con qué nos quedamos, ¿sí? Bueno, la parte de report es la parte más importante de nuestro trabajo, lo que yo considero, porque nosotros lo que hacemos es informar. Nosotros comunicamos cuál es el estado del producto, cuál es la situación actual de las diferentes features. Nosotros somos parte activa y tenemos voz y voto, pero lo más importante es que nuestra información tiene que ser comunicada a todos los stakeholders, a todos ustedes. Si yo tiro una pregunta, si tiro una palabra que es un concepto que no saben, por favor me interrumpen, ¿sí? Tienen que ser comunicadas a todos los stakeholders para después justamente volver al inicio, en la iteración, y tomar decisión a partir de esa información que se nos da, ¿sí? Entonces, toda la parte de report también, claramente con la inteligencia artificial podemos tomar, hoy pensaba, por ejemplo, bueno, si yo tengo un test automatizado en end-to-end con una herramienta y después tengo, no sé, corriendo los test de performance con otra herramienta, ¿qué pasa si yo quiero unir todas las salidas de esas herramientas en un solo reporte? Es muy fácil, hoy en día unimos todos esos reportes en uno solo y fácilmente se puede integrar con medios de comunicación como Slack o cualquier otra cosa por la que querramos comunicar esas métricas, esos números que son importantes a la hora de tomar decisiones para continuar con el desarrollo. Bien, vieron que de Execute pasamos a Smoke Regression. Esta parte es de la que va a hablar Rodri luego, que es tratar de tener las pruebas de Smoke o Regression automatizadas. Es una tendencia que esto viene hace mucho, tratar de justamente optimizar nuestro tiempo y que las pruebas que hagamos manual sean realmente aquellas pruebas que no estamos pudiendo automatizarlas o que no tiene sentido. Yo soy partidaria de que todo lo que tiene que ver con experiencia de usuario, con usabilidad, justamente tenemos que posicionarnos los QA como el usuario final que va a utilizarlo y ahí es donde sumamos valor. Pero para poder hacer esas pruebas de usabilidad, de user experience, tenemos que tratar de sacarnos el peso, ¿no? Sacarnos tareas que son repetitivas y que quizás no suman tanto valor. Entonces ahí es donde empezamos con la automation de pruebas de regresión y de Smoke. Entonces, se ejecutan las pruebas de regresión, hay una flechita doble entre el paso 4 y 5, ¿sí? Que es como de constantemente darnos información. Lo importante es que las pruebas de regresión, súper configurable cuando queremos ejecutarlas, cada cuánto, en qué ambiente, en qué navegadores, en qué screen size, lo que querramos, es todo eso súper técnico y la verdad que después Rodrigo va a comentar detalles de cómo lo estamos haciendo. Pero
Pero lo importante es que eso, que nos pueda dar información de forma continua de cómo está el producto y las funcionalidades principales, ¿sí? Para que podamos justamente seguir desarrollando y ver si hay que tomar alguna decisión de cambio a nivel del desarrollo. Terminamos al final con métricas, que lo ideal es que sea como, bueno, al final del sprint, ¿cómo terminamos? Habíamos planificado, al final del sprint, en realidad, esto día a día, semana a semana, es cómo nos manejemos y cada cuánto querramos tener la información. Recomiendo que quizás al final del sprint podamos tener métricas donde nos, justamente apoyándonos en todo lo anterior hecho, en los reportes de la automatización, en los reportes de las pruebas con un approach híbrido, donde hacemos pruebas manuales de user experience, de usabilidad, de los que son los diseños y demás, podamos tener información que luego nos permita tomar un nuevo sprint y arrancar de vuelta con el análisis y el quality control de requerimientos, de diseños y todos los activos que arrancamos en un nuevo sprint. Fue súper resumido. Vamos a ir entrando en detalle en algunas prácticas. Como dije, Fabi va a hablar un poquito de algunas cosas que hacemos en el Step 1 y 2. Hay como varias palabras ahí. No sé si quieren preguntar. La idea no es solamente, por algo lo que nos destacamos nosotros es que si bien estamos acá exponiendo, la idea es que sea charlado. Veo gente tomando notas y eso me pone contenta, pero a la vez me pone nerviosa porque digo, cuidado con lo que voy a decir. Pero nada, que sea charlado, así que si tienen alguna duda, si hay un concepto que quedó entreverado, levanta la mano, ¿sí? Sí. Capaz que me estoy adelantando como vos justo dijiste y después cuando hables de las herramientas, vamos a ver. Pero, ¿cómo lidian con el tema de información sensible, privacidad de los datos? Yo me encuentro que muchos de los usos que querría darle, no me animo o directamente no puedo porque tendría que darle a la herramienta información que no me siento cómoda o no puedo directamente por contrato darle. Por ejemplo, cuando hablas de darle especificaciones de requerimientos. Claro. Bueno, en nuestro caso en particular, no lo mencionamos acá en la PPT, pero Dualboot, y esto en realidad es público conocimiento porque está en las redes de Dualboot, tenemos una herramienta que se llama 3PO, que trabaja con inteligencia artificial, y esta herramienta lo que hace es justamente toda la parte de procesamiento de requerimientos. Nosotros conectamos el MCP de 3PO, que es una herramienta interna, con Cursor, y lo que empezamos a hacer es ahí interactuar y hacer como refinamiento de los requerimientos. Por ese lado lo solucionamos. Después hay obviamente un montón de cuidados, no dejamos de usar ChatGPT y demás, tratamos de que sean cuentas corporativas y que siempre estén desactivados el tema de que se envíe la información. Yo creo que constantemente, como están apareciendo herramientas y demás, es algo que constantemente tenemos que estar como aprendiendo y documentando y comunicando. O sea, la base de la comunicación y decir esto acá no, esto en realidad tengamos cuidados, como que constantemente lo estamos construyendo. ¿Sí? Bueno, creo que le paso a Fabi nomás. Bien, primero que nada, hablo bajo y me voy a ir apagando, ella habla rápido y sube la velocidad, yo hablo bajo y voy hablando más bajo todavía, así que me van parando y pidiendo que suba el volumen o regulando. Como les adelantaba yo, le vamos a contar ciertas implementaciones o experiencias que hemos tenido en esa mejora de los procesos, y para esto necesito dar cierto contexto de una experiencia que tuvimos, y parte de ese contexto es decirle que lo que decía yo de diseño, de un equipo de diseño, etcétera, no siempre aplica. Cada proyecto es un mundo y cada mundo es muy distinto. En este caso particular, este proyecto no tenía equipo de diseño y eso implicaba un cierto costo extra en esa etapa, la primera, que era de análisis, por el hecho de la validación de ideas. O sea, plasmábamos los requerimientos en documentos y, claro, del texto a los hechos hay un mundo y luego lo tenemos que implementar y de vuelta para atrás. Intentábamos ganar o optimizar esa parte para que no hayan tantas idas y vueltas, y para eso teníamos que crear ciertos visuales y no teníamos un equipo experto para ello. Así que el problema está planteado ahí, el tema de, en este caso puntual, una funcionalidad no tan compleja, pero que sí tenía muchas ramificaciones, y en base a las decisiones que tomabas eran las opciones que ibas a tener después, y eso generaba también cierto... seguir el flujo, si no lo estás viendo, era complicado. Además, complementando el tema de contexto, equipo interno y equipo de cliente. En el equipo de cliente, personas técnicas y personas no técnicas. Así que esa documentación tiene que estar apta para ambos mundos
y perspectivas. Así que bien, planteado ese problema, nos encontramos, como decía, una funcionalidad simple pero con muchas ramas. Estábamos teniendo muchas idas y vueltas con el cliente en base a comentarios por un documento, reuniones semanales en las cuales iba complementando esas definiciones, y nos dimos cuenta que ni siquiera nosotros estábamos realmente alineados del todo, sí en lo central, pero no en los detalles. Interpretábamos distinto esa propia documentación. Ahí dijimos, hay un problema, vamos a juntarnos. Nos juntamos las personas que estaban involucradas, QA, PM, desarrolladores, y nos pusimos de acuerdo. Alineamos expectativas, nos alineamos nosotros, nos seteamos en la misma página y dijimos, necesitamos visuales. Esto con el cliente no lo podemos llevar y hacerlo del mismo modo porque no vamos a llegar a nada. Necesitamos algo que se pueda ver y en mi caso yo prefiero que no solo ver, sino interactuar, que realmente puedas hacer un cambio y veas el impacto que tiene para que sea más fácil entenderlo. Así que está. Otro problema que teníamos, no teníamos tiempo. Esta reunión la hicimos a las 6 de la tarde, terminamos a las 6 de la tarde un día y al otro día temprano, entre comillas, antes del mediodía, ya la teníamos que dar. El desarrollador se propuso hacer esos visuales en ese tiempo, en esa mañana, y ahí me acordé, esto es febrero, enero de este año, me acordé que hacía poco había escuchado sobre una herramienta, Vercel, para desarrollar. Le tirabas un prompt y te desarrollaba cosas. Y dije, genial, qué buenísimo. Chusmeé un poquito y no le vi ninguna aplicación para QA, así que la dejé ahí en el tintero, hasta que llegó este momento. Y dije, bueno, mañana, si no, al desarrollador que iba a hacer los visuales, si no ves un mensaje mío en la mañana, arranca nomás. Si ves un mensaje, chusmealo, a ver si es algo que sirve, o no sirve, descartalo y ponete a hacerlo lo tuyo bien. Hice eso, terminamos la reunión, 15 minutos armando un prompt, preparando más o menos las expectativas de que iba a ser para una demo, para el cliente, que querías que las ideas se puedan validar de forma interactiva, bla, bla, bla. Los requerimientos que necesitaba, de que en base a tal decisión se muestre tal campo, y en base a tal cosa se muestre otra, y generó esto. En 15 minutos de generar el prompt, y no sé, esto lo generó en menos de 5 minutos porque me puse a registrar las horas, cuando volví ya estaba hecho. No sé cuánto demoró exactamente. Fuimos con esto a la reunión, al día siguiente iteramos un poquito, pero fueron minutos iterando sobre algunos ajustes. Fuimos a la reunión con esto con el cliente, le presentamos, empezamos a mostrarle nosotros, fue la PM en este caso, yendo por los flujos, mostrando todas las cosas que definía la funcionalidad. Era un tema de frecuencias, que si era timer mostraba qué, si no era calendar mostraba no sé qué, si dirigías semanas mostraba los días de la semana, si dirigías meses mostraba si era repetición estática o relativa, etc. Eran varias cositas que en base a las decisiones era lo que se iba mostrando. Así que sí, necesitábamos un visual y algo de este estilo. Esa situación que llevábamos semanas, yendo y viniendo, reuniones, comentarios, otro, lo resolvimos en una sola interacción de una Meet de no más de 1 hora, siendo que para ese mismo tema habíamos tenido reuniones de 2 horas, porque lo pudimos ver todos, tanto los técnicos como no los técnicos, podíamos ver a qué se refería el concepto tooltip. El no técnico no lo sabía. Bueno, ahí está, es para ocultar información a simple vista, que no quede tan cargada la pantalla y se va a poder ver de esta forma. Bueno, todas esas cosas, esas aclaraciones que había que hacer, se podían hacer en el momento. Así que bueno, beneficios que tuvimos de implementar eso, primero la alineación de las expectativas, nos pudimos rápidamente alinear con el cliente, estábamos todos en la misma página, lo único que habían detalles que no se llegaban a entender y que estábamos yendo y viniendo y comentario por acá, comentario por allá. Por otro lado, en esa misma Meet salieron tanto escenarios como mejoras, los siguientes 2 puntos. Escenarios que no se habían considerado y que el cliente decía, uy, ya que lo veo, en el futuro me gustaría que se incluya tal cosa. Está buenísimo, eso es genial saberlo ahora, porque en el futuro, capaz que es tremendo retrabajo tener que implementar esa cosa si no nos enteramos hoy. Hoy por lo menos ya podemos jugar con esa información de que a futuro vas a querer eso, y ya la estructura de datos hacerla de tal forma para que ya considere luego unir esa idea que tenés. Y la propuesta de mejora de, no sé, simplificar pasos o ciertas cosas que quedan redundantes, etc. Y por último, la reducción de idas y vueltas, como les decía, eran semanas sí, semana también con reuniones y hablando del tema, no exclusivamente de este tema, pero entre otros, y eso se redujo a 0. O sea, literalmente de esta sesión salimos con todas las cosas claras, terminó el documento, y la próxima iteración fue para confirmar esas mejoras o escenarios nuevos que se habían planteado.
Para finalizar esta experiencia o esta aplicación, en este caso fue de Vercel, en los días siguientes me di cuenta de que hay muchas herramientas, no solo Vercel, sino que hay muchas más. Está Firebase, creo que es esta, Bolt, LOL. Pueden agarrar el mismo prompt, se lo tiran a todas las que hayan, no sé cuántas hay en el mercado, se lo tiran a todas, y les va a generar diferentes interpretaciones, se fijan esas diferentes interpretaciones, a ver cuál es la que mejor se ajusta a su realidad, a lo que ustedes tenían en mente, iteran sobre eso, le piden arreglar esto, arreglar lo otro, y listo. Digo, para poder tener aún más, con el mismo tiempo, el mismo costo, aún más posibilidades. No sé si hay alguna duda sobre esta experiencia o uso. Sí, en lo que me pareció brillante de esto es, lo que comentaba al principio, ¿no? Como no solamente es participar del momento más temprano en lo que es la validación de las ideas. Gracias por el micrófono. Esto que hablábamos de tratar de analizar y hacer quality control desde el comienzo y que justamente no hayan ambigüedades o inconsistencias en las definiciones. Entonces, si bien Fabi cuando se encontró con la herramienta dijo, esto no sé si me va a servir, cuando surgió la necesidad de haberlo aplicado y tratar de aprovecharlo para, justamente, estamos todos alineados, ¿es esto lo que se quiere? Y más en estos casos que habían como varias posibilidades y caminos como combinatorios, nada, es como re interesante y eso está buenísimo porque va a pasar un montón esto, de que hay un montón de herramientas ahora que han aparecido para desarrollo o para tal cosa, para prototipar, y uno dice, pero capaz que esto yo como QA no lo uso. Algún uso quizás le podemos encontrar, entonces estemos como pillos en esa de tener las herramientas y ver en qué momento podemos utilizarlos. Complementar otra cosa, esta idea, no sé si hay alguien que no sea QA, pero si no, bueno, sí. Si hay alguien que no sea QA, lo puede implementar, o sea, PMs o desarrolladores, PM sobre todo, porque estamos en etapa de refinamiento, esto es algo que se le ocurrió a un QA, pero perfectamente el PM que está siempre en ese tema lo puede implementar. Y también desarrolladores, al momento de plantear diferentes alternativas a un problema, che, se me ocurren estas soluciones visuales, ¿cuál opinás que es la mejor? Y vamos por eso. Es algo que rápidamente se puede implementar en diferentes roles. No sé si hay alguna duda. Este prototipo queda... ¿El prototipo queda público o deployado o descargable en algún lugar? Porque se me ocurre más allá de durante el proceso de documentación, una vez que ya estemos trabajando con esto, cuando al desarrollador le entre una duda, si esto está accesible público, que todo el mundo lo puede ver, puede ir y mirar ahí para darlo con fuente de verdad. Buenísima pregunta. Sí, que es como un chat. ¿Viste que el chat de GPT lo podés compartir? Bueno, lo mismo, esto lo podés compartir. Compartís el chat y ya te viene tanto el código, esto es lo que genera el código, a mí no me interesa la parte del código, me quedé solo con la preview de eso, que la hace toda en la web, así que está de más, no hay que instalar nada, está genial por ese lado. Pero sí, tenés el código, el chat con todas las interacciones, la preview, podés interactuar, lo podés compartir con quien quieras, y también se lo podés mandar mismo tanto al desarrollador si lo quieres seguir usando a futuro, o al cliente para que interactúe él mismo. En este caso lo usamos en una reunión, pero perfectamente se le puede enviar al cliente, che, mirá, esto es lo que tenemos en mente para esta funcionalidad, danos feedback, y que el cliente directamente interactúe. ¿Alguna otra duda? Seguimos, tu turno. Bueno, como yo decía al inicio, íbamos a profundizar con Fabi bien en los steps 1 y 2 de cómo hacer análisis y quality control de lo que estábamos definiendo y de también utilizar Cursor en este caso, que es una herramienta que nosotros en Dualboot estamos utilizando un montón como fuente de información. Tanto Copilot como Cursor y estas herramientas en realidad están pensadas principalmente para los desarrolladores y como para que sean un complemento para los developers. Nosotros les dimos una vueltita roja con esto de pensar herramientas que no en primera mano no están pensadas para nosotros. Nosotros lo que estamos apuntando a hacer es aprovechar también el uso de la herramienta porque tiene el contexto del código, ¿sí? Entonces, podemos empezar a iterar y hacerle preguntas. Hoy mencionaba yo el uso de una herramienta interna que se llama TripIO. Nosotros lo que hacemos es, lo que mencioné antes, usar el MSP de nuestra herramienta interna integrada con Cursor, y lo que hacemos es tener el código del proyecto y a partir de ahí empezar a hacerle preguntas o también, que lo que hemos empezado a hacer son rules, que ahora en un rato voy a mostrar
algunos ejemplos de reglas que hemos hecho para, donde en las rules nosotros le ponemos prompts para que nos dé información relevante a la hora de, por ejemplo, iniciar un QA en el proyecto, ¿sí? Arranca un QA en el proyecto, ya tenemos un conjunto de historias de usuarios o quizás los primeros desarrollos de esas historias de usuarios, entonces lo que aprovechamos es empezar a iterar, a jugar concurso y con estas rules para que nos dé la información necesaria para arrancar a hacer la planificación, ideas y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, algunos usos, como dije, complementar el onboarding con resúmenes y checklists, nos da como buena información. Acá voy a compartir más adelante una idea de lo que es el prompt, de un posible prompt en las rules de QA onboarding. No está todo completo ahí, les saqué captura nomás a una parte. Esto es súper fácil de crear prompt, chicos, es como lo mismo que hacen con ChatGPT y demás. Le pueden pedir perfectamente que les ayude a generar esto. Esto lo corren en el repo, en el código de desarrollo, si sea en el frontend o en el backend. Obviamente, si van a apuntar al backend, quizás tengan que ajustar un poco el prompt. En este caso, lo estamos usando sobre un repo de front. Y lo que está a la derecha, acá, es el reporte que nos da. Que si uno está metiéndose en un proyecto, muchas veces es como, bueno, documentación, no hay. Porque lo que se prioriza en Agile es tener cosas funcionales sobre la documentación, lo cual está buenísimo, pero hay cosas que está bueno como empezar a tenerlas o a tenerlas como de alguna forma documentadas. Y inteligencia artificial nos ayuda mucho en eso, porque a partir de lo que está implementado en el código, nos saca este tipo de reportes que podemos empezar a utilizar para entender cuál va a ser el producto en sí. En este caso particular, lo corrimos sobre un proyecto abierto que estaba en GitHub, sí, público, que era de una tienda, un e-commerce, si no recuerdo mal. Entonces, le corrimos las rules sobre el código y lo que nos dio es, bueno, ¿cuáles son los conceptos claves del sistema? Y, por ejemplo, nos está listando las diferentes entidades que tiene el sistema y para cada una de las entidades nos comenta, bueno, qué representa en sí la entidad, cómo se relaciona con otras, qué operaciones se pueden hacer con esa entidad. Que eso está buenísimo, porque a la hora de nosotros empezar a probar un sistema, lo primero que tenemos que pensar es, bueno, ¿qué tan grande va a ser este producto? ¿Cómo se relacionan entre sí las entidades? ¿Debería probar que se pueda hacer un create ítem de cuántas categorías y los relacionamientos, ¿no? Como empezar a jugar, a tener esa información desde el comienzo para planificar posterior en el step 2, ¿sí? Acá hay algunas capturas más de lo que nos da este reporte. Bueno, funcionalidades disponibles, como aparte de hacer como el listado de entidades y de los relacionamientos que tienen esas entidades, tenemos, bueno, las funcionalidades en sí que existen, que se pueden hacer, lo cual está bueno porque yo por lo menos sugiero cuando arrancamos un proyecto tener como a grandes rasgos de qué va a tratar el producto y para poder hacer, por ejemplo, un mind map para que yo enseguida que ingrese al proyecto tengo ese mind map y decir, ya entiendo un poco el producto y ya sé cómo se relacionan estas funcionalidades o si este módulo es muy complejo o puede ser riesgoso a nivel de desarrollo, por lo cual voy a tener que prestar más atención a la hora de las pruebas. Páginas y módulos del sistema, en este caso en particular, hasta te da tipo, lo que está en azulcito, por ejemplo, en componente, haces clic y te lleva a la clase en donde está definido eso, que está bueno también como si queremos ir un pasito más allá y ayudar, por ejemplo, a los desarrolladores en lo que es el desarrollo de los test unitarios. Entonces, podemos como acceder a esa información, lo cual está buenísimo porque no necesariamente tenemos que ser súper técnicos, que algo que nos pasa en el mundo de QA es que muchas veces los cursos que hay y demás no nos llevan como tan a lo técnico, no todos, obviamente, y cada uno va como en la profundidad que quiere, pero lo que nos permite la inteligencia artificial es eso, es como tener la información mucho más accesible sin necesidad de meterte a hacer un curso de desarrollo, lo cual igual recomiendo porque cuanto más herramientas y conocimientos tengamos, mejor parados frente a las herramientas de inteligencia artificial vamos a estar, ¿sí? Otra sección que tiene el reporte este es flujos funcionales relevantes. A partir de lo que yo le pido en este prompt, me da, por ejemplo, una idea de cuál debería ser el flujo principal a probar. Me está dando como si quisiera cuál debería ser, por ejemplo, las pruebas de smoke. Sabiendo que el proyecto se trata de esto, en este negocio, que lo van a usar tantas personas. Obviamente esto porque el prompt que yo le di inicialmente le di un poquito de contexto a partir del análisis inicial que también hice yo, no solamente de lo del código.
me empieza a dar como información de funcionalidades relevantes, entonces esto, por ejemplo, me permite para tomar la decisión de con cuáles Test IDs debería poder arrancar, con qué automatización debería arrancar. O sea, es como para la toma de decisiones está buenísimo porque nos da como un buen input de lo que está pensando desarrollo, de lo que está implementando desarrollo, pero además de lo que yo ya investigué al principio en el análisis. Puntos críticos para QA, y bueno, acá también mayor información de cuáles pueden ser a nivel de lo que analizó Cursor y las reglas que le corrí, cuáles pueden ser funcionalidades que puedan ser riesgosas, como le decía antes, o que puedan ser un poquito más complejas de implementar. Y exploración recomendada, esto de vuelta, está bueno que nos lo dé a partir de la información que previamente yo ya le había empezado como a iterar y preguntar. Está bueno, yo siempre con pinzas lo que nos da, está bueno que nosotros seamos lo que decidamos a partir de la información que me está dando, y nunca dejaría como de no recorrer el código, o vieron que había una parte que yo les mencioné que estaba en azulcito. Yo trato de entrar a estas clases para tratar de entender qué fue lo que se implementó, y si bien contar con la información de forma ordenada en nuestros reportes, la que toma la decisión termina siendo la QA o el QA que está trabajando en el proyecto. Así que por ejemplo, es uno de los usos que le estamos dando para agilizar lo que es el análisis y el onboarding inicial. Se puede ir iterando, tenemos otros tipos de rules que hemos agregado, que bueno, ahora Fabi, por ejemplo, va a hablar de otras de las acciones que hemos sumado. Bien, otro desafío que solemos tener en nuestro rubro es al momento de validar un error. Validar un error suele ser simple en el sentido de que si hicimos bien los primeros pasos de reporte de ese error, tenemos ya de qué se trata, qué pasó para reproducirla, qué tiene que pasar, qué pasaba antes, la evidencia. Pero el impacto es algo que no está detallado en el ticket. O sea, cómo puede llegar a impactar esa solución en todo el sistema es algo que no solemos tener. Y a lo cual tenemos que ir a preguntar y salir a buscar esa información, y ahí ya entran dos factores humanos a tener en cuenta. Por un lado, nosotros, las preguntas que hagamos para obtener esa información, y por otro, el desarrollador, el cual consideremos que capaz que han pasado horas o días desde que trabajó en eso, capaz que fue lo último que trabajó, o ya trabajó en 3 cosas más, tiene que volver a ponerse en contexto de qué fue lo que hizo en ese ticket para poder responder y saciar todas nuestras curiosidades. Y bueno, ahí está el tema de qué información podremos llegar a obtener. Esto no lo viene a reemplazar, sino que lo viene a complementar. Podemos, con Cursor, ya que tenemos el código, hacer un análisis de impacto en base a rules definidas, como comentó Joa, específicas para este fin. O sea, las rules de onboarding son unas, en las cuales se va a hacer ciertas preguntas y nos va a retornar algo. Para análisis de impacto, lo mismo, vamos a tener un set de rules definidas para que se haga ciertas preguntas, dándole nuestro contexto del sistema, porque no va a ser el mismo para todos los proyectos. Hay proyectos que tienen front, back, base de datos, no sé qué, todo en el mismo repo, y otros que no. Así que hay que pulir bien esas reglas para que Cursor se guíe por el camino correcto y no empiece a inventar cosas por intentar forzar cierta información que no tiene, que suele pasar. Pero una vez que tenemos esas reglas definidas y le guiamos cómo tiene que trabajar, cómo tiene que hacer ese análisis de impacto, qué es lo que esperamos de resultado, simplemente le podemos decir, hacer el análisis de impacto de este commit o este PR, que lo solemos tener adjuntados al ticket. Le tiramos eso y nos va a dar un informe con un montón de cosas. Acá yo puse solo 2, pero nos da sugerencia de pruebas, riesgos, etc. En este caso, lo que a mí más me importa sacar de información de este uso es qué cambió y qué impacto o en qué lugares cambió. Por ejemplo, fue un cambio en el backend, en este caso, que impactó en cambios en el frontend. Bueno, esos componentes que cambiaron en el frontend, ¿desde qué página se usan? Ya con eso ya puedo mapear en mi mente ok, valido este error y además tengo que validar todo esto para confirmar que nada cambió. Porque suele pasar, tenemos un error en un componente, se ajusta a eso, pero nosotros lo reportamos en una página particular, ese componente se utilizaba en miles, y capaz que desde diseño ya había una diferencia y se está reportando a cada rato, no, porque esto tiene que ser tantos píxeles, no, porque esto tiene que ser tantos píxeles, y va y viene, y va y viene. Esto te ayuda a rápidamente ver, todos estos tienen que ser iguales, chequeamos en el diseño si lo tenemos, no es mi caso, como dije antes,
Chequeamos en el diseño, vemos si efectivamente todas estas páginas que utilizan este componente son iguales, sí, genial, entonces en parte de diseño está bien. Si solicitamos un cambio, el impacto debería ser 0. Y todo así. Como les decía, no viene a sustituir las reuniones, esto complementa. O sea, ya pueden ir al desarrollador, que capaz que pasó por otros 3 tickets en el medio, y le pueden decir, vi que en tal ticket hiciste tal cambio, no sé qué, y que impactan esto. ¿Te acordás de algo más que pueda necesitar, que necesite yo considerar en mis pruebas? Y ahí por lo menos ya le estás dando un contexto y no le estás diciendo, che, ¿te acordás de este ticket? ¿Qué hiciste? ¿Qué cambió? ¿Dónde afecta? Y todas esas preguntas sin ningún contexto que la persona tiene que volver a ese yo del pasado y, bueno, empezar a responder como pueda. Así que está. Complemento, como dije, y tomado con pinzas, a veces divaga, hay que poner pensamiento crítico, como decía Joa, y no tomar todo como por sentado, sino que razonarlo, confirmar, y diría que incluso ni siquiera copiar y pegar esto para un reporte, porque es información y punto. No es algo que puedan llevar a otro lado, porque, como digo, puede divagar, puede estar inventando cosas, les va a guiar en el camino y en las respuestas, pero no es ciencia, no es exacto todo lo que les vaya a decir, algunas cosas se las puede estar inventando, sacando de la galera. Y nada más con respecto a este uso. No sé si tienen alguna duda. Sí, el prompt, tal cual, para todo. Para todas las IAs, el prompt es fundamental y en este caso el prompt está en las reglas, porque luego lo que le pedís a Cursor es simplemente la instrucción de análisis de impacto de tal cosa. Esas reglas es el prompt y esas reglas son las que tienen que ir a ajustar. Si ven que le está respondiendo cualquier cosa o se está yendo por las ramas, vayan y reformulen las preguntas que se está haciendo. En este caso particular, por ejemplo, con mi proyecto, hay frontend, backend, base de datos, ¿no? Están las preguntas para cada uno de esos frentes. Hacete estas preguntas para acá, si algo cambió de eso, bueno, ¿dónde impactó en esto? Y ahí se le va guiando. Es muy importante que si algo no les cuadra, vayan y actualicen el prompt, porque si no les cuadra ahora, no le va a actualizar a cobrar a futuro. Es muy importante la formulación de preguntas. Creo que habrán visto desde que estudió cualquier curso de testing o de QA, vieron que siempre lo que se nos enseñan es saber preguntar bien. O sea, hacer las preguntas correctas y adecuadas. Y bueno, para esto es vital, porque en realidad el prompt es un conjunto de preguntas que le estás haciendo o de acciones que le estás pidiendo. Entonces es clave eso, sí. Sí, pero ya atrás. Mi pregunta va más orientada de que, dado el reporte anterior que generaba para el onboarding, ¿se podría utilizar también para reportar, o sea, para hacer una documentación, aunque sea vaga, de usabilidad, por ejemplo? Decir, bueno, caigo en una empresa, no hay documentación, no había QA, no hay analista, todos desarrolladores. La vida Claro, misma. todos saben lo que dice el código, pero vos. Exacto. Mira, mi recomendación es que sí, es un buen comienzo. Es un buen comienzo. Yo lo usaría como para tratar de bajar a tierra, como un traductor de lo que implementaron, pero recuerden que justamente nuestro trabajo es testear lo que implementaron, entonces quizás la información que recolecta ahí no sea lo correcto. Entonces, lo que... En realidad, lo que ya está creado no se testeó ni se va a testear, sino que lo que se está testeando es todo lo que se va desarrollando a partir de ahí. Bien. Entonces, hay un montón de cosas que quedan fuera de scope, de antaño, que no sé cuando hacen una modificación, cuándo implica en qué. Bien, eso, como hablaba Fabi hace un rato, el análisis de impacto me parece que es clave, porque te va a decir si tocó cosas viejas o no. Para mí es un buen comienzo. Si caes en un proyecto y no hay nada, para mí está buenísimo correrle un análisis de esto porque te va a dar a grandes rasgos de qué trata el producto, tratar de orientarte. Mi recomendación es que le corras esto y empieces a iterar y a preguntarle cosas para cada vez escarbar más y llegar como a un detalle coherente. Haría un proceso de aprobación. Entonces, una vez que tenés el reporte, reunión con el PO o con el PM o con las personas que ya están en ese producto para validar que la información que me dio, nadie, no existe nadie. Con Dios, lo pregunto. Por eso te digo, tenés que validar. Para mí hay un proceso de validación.
Exacto, sí. Esa sería como la recomendación. Para mí es un re buen comienzo, como a ir validándolo y probándolo. Nosotros también estamos probando cómo funciona esto. Cuando lo estamos utilizando, por eso yo siempre digo de que es un complemento y no tenemos que ceder el expertise. Seguimos siendo eso y dudar. Nuestro trabajo es dudar. Eso es como lo importante. Sí, ya atrás. Voy a pasarte el micrófono porque creo que las otras estaban preguntando. Bien. No, les quería preguntar cómo era que estaba configurado. Habías comentado que tenía un MSP server incluido. También comentabas que tenías diferentes componentes, como backend, frontend, y pues eso que está en diferentes repos. ¿Cómo es que toman el contexto justamente para poder armar estos prompts y eso? Y hasta qué punto va el scope del contexto y ese tipo de cosas. Gracias. Gracias a vos. Ahí la parte de configuración después seguramente Rodri les pueda explicar mucho más, porque es mucho más técnico que nosotros, muchísimo. Pero en lo que respecta a backend y todo eso, en realidad esto va directo en el repo de tu proyecto. Si tu proyecto está trabajando en un único repo donde tienen todos los frentes, o si no, depende de tu proyecto, y en base a esas informaciones que tenés que definir las reglas específicas para ese repo. Por ejemplo, si lo tenés todo junto, es más fácil, haces un único set de reglas para, por ejemplo, análisis de impacto, y le decís, bueno, fíjate para los componentes del backend, la del frontend, bla, bla, bla. Si lo tenés por separado, vas a tener que hacer un set de rules para el back, para el repo del back, otro para el repo del front, y los que fuesen, y luego unir, utilizando otra herramienta de IA, seguramente, unir esa información. Si está todo junto, es mucho más fácil porque tiene todo el contexto de una. Si no, pues, bueno, depende. Pero en sí la configuración es, una vez que definiste el MCP, conectaste algunas cosas que ni recuerdo, porque las definí, pero por arriba y con ayuda de alguna otra IA. Ahí ya, una vez que lo definiste, es definir ese set de rules específico para la funcionalidad que querés. Y hacerte las preguntas en base al contexto que tengas de ese sistema y cómo estén desarrollando las cosas. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien. Para agregar, igual antes, todas las herramientas estas, si entran en sus webs, no van a decir específicamente este tipo de usos. Literalmente, si entran a curso, le va a decir editor de código con una asistente de IA o no sé qué miércoles. Lo ven y dicen, ok, eso no me aporta. Mírenlo con otros ojos. Hoy en día salen muchas herramientas con IA o hechas con IA, pero que no utilizan IA. Salen un montón de herramientas. Mírenlas con otros ojos. Esa es como el consejo general de esta reunión. Miren esas nuevas herramientas que surgen, que no con el fin que fueron creadas, sino buscando una implementación en nuestras realidades. Porque literalmente todas estas, si entran, no fueron desarrolladas para esto, fueron usos que se les fue encontrando en base a buscar y tener esa mente abierta y pensar fuera de la caja, no en producto, que es lo que estamos acostumbrados, sino a herramientas. De hecho, Fabi me pidió porque el título de la charla quería que fuese otro, que claramente ahora que está hablando tiene todo el sentido. Él quería llamar a la charla dándole, ¿cómo era? Tipo, pensando fuera de la caja, pero con herramientas de IA y algo así. Que es tal cual, o sea, como dijimos, ninguna de estas herramientas, si se ponen a pensar, Copilot, Cursor, cualquiera de estas webs de desarrollo, de prototipado o de desarrollo, ninguna fueron creadas para QA. Pero empiecen a mirar, prestar atención qué es lo que hace cada herramienta y cómo puede llegar a aplicar en cada uno de los accionables que hoy en día tenemos como testers o QAs. Y bueno, eso fue todo. Sí, Mate. Tengo una duda ahí final. El análisis de impacto, por ejemplo, o el informe que vos estabas mostrando antes, ¿lo genera estático, digamos, o vos le puedes repreguntar, digamos? Vos definís las reglas generales y en base a esas reglas se te genera un primer informe, pero después vos puedes profundizarle, seguir repreguntándole. Uno parte como de ese prompt inicial, que en general como que tratamos de generar uno para QA onboarding, se puede ir editando dependiendo del contexto del proyecto, si querés agregar más o menos preguntas, pero la idea es esa,
vos lo corres inicialmente y ahí es donde empieza el juego, de hacer las preguntas adecuadas, a partir de esta información que me diste, ¿no? Por ejemplo, me había dado como un listado de funcionalidades. Yo puedo hacer doble clic adentro de esa funcionalidad y seguir preguntándole, bueno, pero esta funcionalidad, ¿cuáles crees vos que pueden ser, por ejemplo, flujos alternativos complejos que tengan riesgo porque se integran? O sea, puedo seguir preguntando. Y eso es lo interesante, que quizás no reemplaza los vínculos y la comunicación con la gente del proyecto, con los desarrolladores y demás, pero hace que nosotros podamos rápidamente obtener información para después validar, ¿sí? Es como, eso es lo interesante de acá, como poder hacer doble clic y contar con la información que tengamos en la red. Algo mencionaron, pero usan mucho la IA para generar los prompts y refinarlos. O sea, pasás el prompt una vez que te gusta, más o menos lo pasás por la IA para que lo refine, o no se confían tanto. Sí, yo totalmente. O sea, maqueteo la idea y luego voy a un prompt para poder organizarla, porque está divino, lo puedo maquetear, pero luego a la hora de organizar todas esas ideas, algo que sea entendible por una IA, qué mejor que una IA para hacerlo. Así que sí, siempre recurro a IAs para poder complementar o organizar esos prompts y obviamente después, como todo uso de IA, tenés que revisarlo, quitar las cosas que no iban, pedir que cambie no sé qué, reorganizar algunas cosas que no te parecen o que se las sacó de la galera, pero bueno, sí, apoyándose. La iteración. La primera versión se itera y siempre nosotros no confiamos nunca de lo primero que sale. Nuestro laburo es dudar, así que vayamos por ahí. ¿Alguna pregunta más? Si no, nada. Igual tenemos el espacio de networking si después surge alguna preguntita más. Yo no sé si son las 8. Prefieren dejar, esto a veces yo lo hago, pregunto y dejo como a votación. ¿Prefieren seguir con la charla de Rodri y hacemos como el networking y el Morphy tipo al final de la charla? ¿O quieren hacer un break ahora tipo, mucha data, quiero hacer un corte y tomar aire? ¿Quién prefiere tipo salir ahora? ¿Nadie? Ah, están reenganchados, Rodri. Listo. Ahí les diste mucha opción tampoco, ¿no? No, Iván, bueno, le estamos una pregunta, Sí, no, yo me fijé y no hubieron preguntas. Dale igual un minuto para que pregunten. Bien. ¿Se escucha ahí bien? ¿Alguien me confirma que me está escuchando? Sí. Sí, genial. Espectacular. Bueno. Ya arrancamos con la segunda charla. No. Ah, ok. Bueno. Hola, bienvenidos. Esta charla es un poquito más técnica. Es un poquito más de código, un poquito más al hueso, por decir así. La idea es contarles de un proyecto interno que arrancó en la empresa, que encontramos una oportunidad de hacer algo divertido y contar a lo que llegamos acá. Entonces, nada, un poquito a modo de orden de lo que vamos a estar viendo, una breve intro de quién soy, la razón por la que estamos acá, desafíos con la AI, de que no es mágico, ya les voy a contar, el set de herramientas que elegimos para resolver el problema
solución, demo y cortito, beneficios, aprendizaje ¿no? Y dejé sección de preguntas y respuestas. Interrúmpanme cuando quieran, pregunten lo que sea. Vamos a lo nuestro. Rodrigo Fernández, también respondo el nombre de cabeza. Tengo 36 años, soy ingeniero de sistemas, estoy en Dual Boot hace más de 8 años y soy el orgulloso papá de Juli, que tiene casi 1 año y medio. También una de las razones por las que estamos hablando. Un poco en serio, contando cómo surgió toda esta idea del problema, ¿no? El contexto me parece importante entender de que cambió el mundo hace 2 años. Llegó AI, disruptivo, tenemos que utilizarlo. ¿Quién hoy no utilizó en su día a día ChatGPT, Gemini o lo que sea? Ya sea para cosas básicas de su vida o el trabajo, ¿no? Que parece, es como inevitable y es imposible negar de que vino para quedarse. Y bueno, y en eso hay que estar ayornado y estar acompasando la ola. En la empresa también tenemos la directiva de innovar, de encontrar ese espacio para cuando encontremos un problema, buscarle la vuelta, ver de aprender algo, y ahí es donde este proyecto empieza a tomar un poquito de forma. El problema, básicamente, es que nos costó convencer a varios clientes de que las pruebas end-to-end es algo que valga la pena de invertir. Llevan tiempo, son cosas técnicas, no todos sabemos escribir código, requieren cierto know-how. Como es código, lleva tiempo. Y nada, ahí surge la posibilidad de, capaz que, automatizar algo de la generación de las pruebas end-to-end o los smokes. Y lo otro es, nada, el timing, ¿no? Mi rol, que me olvidé de contar, que soy encargado del área de ingeniería, entonces también tengo la posibilidad esa de innovar o de probar cosas distintas. Se dio el problema, se dio el tiempo, las ganas, y bueno, nada, el know-how de esas herramientas que ya contaba Yoba y Fabi que estábamos utilizando en la empresa. Entonces todo eso empieza a chocar con la realidad de lo que es AI, ¿no? Y una de las cosas que contaban ellos es la falta de contexto que tiene hoy la AI. El contexto es básicamente cuando uno abre ChatGPT, empieza a escribir, el contexto es lo que vos le tirás al prompt, o quizás el historial que tengas de conversaciones. Obviamente después empiezan a aparecer herramientas que le empiezan a agregar más contexto. Y esto de contexto lo voy a repetir 87 millones de veces en la call y lo voy a highlightear porque creo que es de los mayores problemas que tiene, ¿no? Nada, esto que lleva a la falta de contexto, a esta sensación de esto está mal, esto no sirve, esto es como que está raro, ¿está? Sí. Bien, el segundo problema son las alucinaciones de los modelos, ¿tá? Sin contexto tienden a inventar, y el problema es que inventan bien. Si no estás atento, lo que te da es plausible. Y, por ejemplo, en el código a veces te sugiere versiones de librerías que no existen, o funciones que no existen, y te hace que el código no compile. Entonces, hay que ser consciente de que la herramienta, quieras o no, por más contexto, buenas prácticas, metodologías que tengas, va a tener alucinaciones. Y como que el objetivo del proyecto también era como que acotar un poquito esas cosas. Nada, la típica, ¿no? Esto de dónde salió, tipo, no está en ningún lado, ni siquiera en Google, o sea, lo estás inventando. Y bueno, hay funciones, cosas que no existen. Que probablemente hoy me pase cuando les haga la demo. Nada, las herramientas que les contaba que estamos utilizando en la empresa, como ya vieron, Cursor. ¿tá? Cursor, lo puse en el centro, es como esa herramienta que nos permite unir varias cosas, ¿no? Un modelo, el LLM, que ahora después les voy a contar un poquito del que elegimos nosotros. Esto es el logo de MCP, ¿tá? Que es otro tipo de software que comunica software. Voy a entrar un poquito en detalle de eso. Las reglas, que les voy a mostrar también ejemplos de reglas de qué hacer y qué no hacer. Y bueno, nada, el framework que utilizamos en la empresa para las pruebas end-to-end. Playwright y Cucumber. ¿Sí? Para tratar de estar todos más o menos con la misma base. ¿tá? Una breve, cortita, te la cuento en 3 minutos, de lo que es cursos, reglas, etc. Cursor, un IDE, como tal, es un ambiente integrado de desarrollo, ¿tá? que nos permite que
crear código con el diferencial de que tiene una integración nativa con AI. Sin hacer nada, ya tenemos un chat, un prompt que nos permite escribir con lenguaje natural cosas, no sé. Crearme una función que haga X e Y cosas. Testeame esto, analizame esto y explícamelo, o documentámelo, o lo que sea. ¿Ah? Cursor también tiene un diferencial comparados con otros IDE, como puede ser Visual Studio, que el contexto es el mismo código. Con tiempo va indexando y analizando el código fuente que tengamos en el proyecto, y eso lo suma al contexto del chat. ¿Ah? Ahí de vuelta, quédense con eso, ¿no? De Cursor te provee más contexto quizás que ChatGPT o un simple chat. ¿Ah? Las reglas de Cursor es otra diferencia que tiene. ¿Qué son? Básicamente la ruedita de la bicicleta. No te vayas mucho para un costado, no inventes mucho, hace esto, no hagas esto otro. El no hacer algo en particular que después de haberlo intentado 2, 3 veces, vos ves que te está modificando el código y no querés que lo haga, le decís no lo hagas y lo dejas de hacer. Las reglas, a diferencia del chat, del prompt, son contexto persistente. Eso quiere decir, yo configuro la regla y la regla va a quedar siempre escrita ahí y en base a cómo yo la configure, va a funcionar siempre en cualquier prompt o va a funcionar en algún prompt específico que yo le diga, ahora aplícame esta regla. ¿Ah? Entonces, de vuelta, estamos generando más contexto específico para el prompt. ¿Ah? Finalmente, las últimas 3 piecitas chiquitas, el MCP. MCP es Model Context Protocol, que es básicamente una comunicación entre un software. En este caso, el modelo, y piensen del otro lado, una web, puede ser una API, puede ser GitHub, puede ser una base de datos, puede ser Figma, puede ser cualquier cosa. Entonces, eso te permite pasarle más información, más contexto al modelo. Los MCPs parecen ser una cosa súper mágica. Hay que tener cuidado también cuando los instalamos, porque no deja de ser código de terceros que literalmente corre nuestra máquina. Generalmente piden conexión a una base de datos, si es para conectarse a una base de datos, tokens, credenciales. Entonces, úsenlos con cuidado o sepan, revisen bien cuál es el autor y ese tipo de cosas, porque es un posible riesgo. El modelo que seleccionamos, Claude, de Anthropic, es el que más resultados nos ha dado a nosotros. No quiere decir que sea el mejor ni el peor, pero en cuanto a generación de código, sí me parece que es el más eficiente. Tiene un gran diferencial comparado a los otros, que nos permite procesar más tokens al mismo tiempo. Piensen que Cursor indexó el código y se lo va a pasar al modelo. Y código, estamos hablando de miles, probablemente de líneas. Entonces eso hace que precisemos un modelo que sea capaz de soportar todo ese contexto. Si no, va a ser más lento, lo va a dividir en pedacitos, los pedacitos quedan aislados y ahí empiezan a tener alucinaciones. ¿Ah? Entonces, Claude, que es simplemente seleccionarlo con Cursor, ¿qué anda? Bueno, Playwright y Cucumber no les voy a hablar de esto, ustedes deberían saber mucho mejor que yo. Playwright, de las mejores APIs que hay para las pruebas en end Smoke, API súper robusta, soporta los browsers más modernos. Cucumber.js nos permite escribir en BDD, en Business Driven Development, las historias, en Gherkin format. Es simplemente una forma linda, ordenada de escribir use cases. Lo tratamos de usar en la empresa porque arrancamos a escribir así las user stories, antes que los diseños quizás, o antes que las pruebas o el código mismo. Hasta ahí. Dudas, preguntas, fui muy rápido. ¿Qué dijo el ñoño este? ¿No? Bien. La solución. Y van a ver que no es parecido a lo que estaba contando yo y Fabi recién con las reglas de Cursor. Y otra cosita más, que ahora lo vemos. Las reglas. Las reglas son código parecido a Markdown, en donde uno le dice, quiero que hagas esto y no quiero que hagas tal otra cosa. Acá están viendo que le estoy pidiendo que tome las variables de entorno de este archivo. Que las features las escriba en ese lugar, en el directorio de hooks. Una regla que me pareció, que me dio buen resultado a mí es, cuando me escribas las pruebas, generame los locators, que son los selectores de la web, los selectores de CSS, los ponga, que modifique los locators, que modifique las páginas, los steps y las features. 4 cosas te dejo tocar. No me toques ninguna otra cosa a menos que precises hacer un assert.
¿Ah? ¿Qué pasaba? Cada vez que le pedía algo, el tipo iba y me creaba un readme. Me tocaba el código, me hace que, tipo, no, amigos, limitate a lo tuyo, y así como que fuimos eh, iterando sobre las reglas hasta que llegamos como a un punto de equilibrio. ¿Ah? Después otras cosas más voladas, como cuando falle una prueba, capturamos un video, la forma en la cual se tienen que reportar las cosas, o cómo escribir las features en working format, utilizar tags que sean representativos de una feature. A veces le pedías, che, probame X cosa, y me metía unos tags que tipo, ¿por qué? No sé, testeame el formulario de contacto. Bueno, que el tag se llame contact form. Y eso me permite a mí después seleccionar específicamente estas pruebas para que las ejecute. Si quieren, después les muestro las reglas. Bueno, la parte más divertida para mí, o la parte más nerd de todo esto, es el MCP que hicimos. ¿Ah? Piensen en este MCP como un Chrome con esteroides. Le pusimos una aplicación de React embebida que nos permite seguir al usuario en dónde hizo clic, qué valor puso en qué input, y todo eso lo va guardando en una lista que después se la pasa al contexto. Entonces, tenés mucha más información. Tenés la web, tenés la información que está renderizada, además te permite sacar fotos de la web, y todo eso termina en, acá está el cosito corriendo, termina en pruebas. Acá traté de poner un ejemplo de cómo funciona esto, ¿no? El flujo de la información. Donde tenés un usuario, un QA, interactuando con una web. Esa web, el MCP, va guardando los eventos, las cosas que vas pasando, haciendo clic. Se le agrega el contexto del código, se le agrega el contexto de las reglas, y se lo pasamos al modelo. Y la salida principal es código Playwright con Cucumber. Probablemente con algún error en el medio. Sí. Un ejemplo chiquito de prompt. Créame los tests para la sección de Insights. Está acá tomado como un ejemplo. Este fue un ejemplo de Insights. Testeame que el Insight esté renderizado junto con la imagen del autor. ¿Qué me generó? Los 4 archivos que yo le pedí para esa feature. Insight Detail Locators, el page, la feature y los steps. Y acá una fotito de lo que generó. ¿Está? Vieron con el tag, working format, atrás los selectores, que esto es la parte que es más embole escribir las pruebas, ¿no? Que si tengo una web, tenés el contexto del HTML, andá y agarrame el selector solito, ¿no? Bueno, eso también costó un montón porque igual alucina en la selección de los selectores. Depende un poco de la web también. Antes de la demo, ¿dudas? ¿No? Bueno. Y acá es donde todo esto se confirma que es humo. Sí. Exacto. Siempre. Vamos a compartir pantalla completa. Eso de los selectores que comentaba Rodri, nada, como usuaria de la criatura que está presentando, es re importante, sí, eso, de vuelta, siempre como dudas de lo que nos está dando. Lo bueno es que esta herramienta que está presentando Rodri, nosotros lo hemos configurado como para que siempre tengamos que aprobar las clases que nos generan. Eso es muy importante, ahora va a ver en la práctica, que siempre nos va como a preguntar si lo queremos, la clase que nos está generando, si lo aprobamos o no aprobamos, o si tenemos que seguir iterando y ajustar. Pero la verdad que es un muy buen inicio para arrancar con el automation. Acelera bastante, creo. Igual te me adelantás a los resultados. Este proyecto es un proyecto agnóstico de la web. ¿Qué quiere decir? Sirve para cualquier proyecto. Y siempre que son una web, nosotros en la empresa clonamos el repo, configuramos las URLs para que sea el punto de partida, y arrancamos a codear sin tener que hacer más nada. Cursor con sus reglas. Esto es una regla con ejemplos. Ayudan un montón tener ejemplos. Es básicamente lo que le estaba mostrando. Acá arriba lo que tiene es esa instrucción que le dice que esto aplique siempre. Entonces, no importa yo el chat lo mate, lo cree, itere, las reglas estas se aplican siempre. Después tenemos el MSP, que
está publicado en un paquete interno nuestro de Node, de NPM, perdón. Nada, lo instalamos, 3 segundos, apagamos, prendemos y queda andando eso. Y a partir de esto arranca la generación de los prompts, que ya tengo alguno acá pronto para mostrar. Entonces esto arranca con una de las tools. Los MSP definen tools, no sé si acá se llega a ver cuáles son las tools. ¿Ah? Esto básicamente es dame contexto, sacame una foto, inicializame el browser en una URL, y es lo que hizo acá. ¿Ah? Tengo configurado para que arranque en la web nuestra. Básicamente es Chrome con el plugin. ¿Ah? Yo le puedo ejecutar también código, una función, no sé, media rara, quiero agarrar los selectores. Bueno, nada, con esto puedo escribir una función y este title se va a pasar al contexto. Si no, arranco modo automático. ¿Ah? Y acá la prueba va a ser testear que la sección de AWS se renderice quizás correctamente. Yo puedo venir y decirle, me interesa que vos cheques que este title está. Quizás le digo, saca una fotito, pero cuando vos haces clic en este botón, me interesa que scrollees a la sección, ahí le hice clic al contact form, pero bueno, no importa, que scrollees y que el first name sea visible. Ponerle a ver si ahí, first name. Stop recording y ahora vuelvo a curso. Y si mal no recuerdo, el otro prompt, ¿sí? Lo que le dice es, créame los tests para la sección, para la página AWS. Quiero testear que el usuario hace clic en el botón Get Started with AWS, the website scrolls, o sea, scrollea el formulario y el campo First Name está visible. Utiliza el tag AWS para los tests. No me testes el formulario. El formulario es otra prueba que se puede hacer después. Y acá es donde esto no va a funcionar, ¿verdad? Ya, de una. Lo interesante de esto es, a mí me gusta mucho tipo, ir viendo todo lo que va haciendo, tipo, porque para no perderse como cuál fue el razonamiento que está haciendo la maquinita acá. Entonces pueden ir como expandiendo cada uno de los pensamientos que está tirando, como para entender de dónde sacó esto, después, o volver a ejecutar este caso en el caso de PPT. En este caso lo que hace, creo que ahí da como un listado de steps que va a hacer. Entonces está bueno como ir viendo lo que está generando. Exactamente. Generalmente arranca por generar los locators, después va con los steps, después las pages y después las features. No me pregunten por qué en ese orden, pero es lo que termina haciendo. Y nada, mientras estás generando, puedes ir revisando qué fue lo que hizo. Obviamente, con una prueba tan chica, los selectores no es toda la página, ¿no? Simplemente es el botón de Get Started, el formulario, el first name, el ID, y bueno, después el botón. ¿No? Esto siempre nada, te permite revisarlo y validar que lo que hizo está bien. Acá instanció la página, que básicamente son los selectores y algunas funciones auxiliares que va a utilizar en los steps. Ahora debería estar la page. Básicamente traducción de Cucumber a las funciones perdón, estos son steps. La traducción de la feature a las pages. ¿No? Me quedo con todos los cambios que hizo. Y por último, debería estar la feature. ¿No? As a user, I want to be able to navigate to the AWS page and interact with the contact form so I can get started with AWS services. Given I'm on the AWS page, I want to click the Get Started AWS button, then the website should scroll to the form and the first name field should
A ver. ¿Ahora sí se escucha algo? Sí, perfecto. Gracias. No sé en qué parte se quedaron, pero la parte divertida donde esto falla seguro que la vieron. Qué lástima. Sí. Y este contact form locator, es este form, y acá quizás podríamos ver si ese es el selector. Tiki tiki. O sea, la demo es tan buena que incluye hasta cómo es el proceso de resolución de errores. O sea, ¿verdad? Sí, bueno, es una parte que me gustaría evitar. Todo fríamente calculado, chicos. Es la vida misma que sufrimos. La verdad que no me doy cuenta porque en este momento. Dice como que recibió un true en Sí. algo y debería... No, No. que tendría que estar visible y no fue visible. Es un error, pónselo al mismo Pro y te va a solucionar. Bueno, ¿tanta fe le tenés? A ver. Sí. Bueno, ahí lo que hice fue pasarle el contexto al chat de este error en particular. ¿Tá? Y suerte en pila. Sí. Veamos. Si no, puedes mandarlo a correr directamente con el prompt y que lea el directamente. Sí. Es un grado de instrucción. Podría. Si no, tengo otros prompts que vale la pena probar. Viewport size. Bueno. Dedos cruzados. O sea que sí, a veces ¿Sí? hay no problemas. Porque viste que cuando se abre el Chromium, pero no te Ah, ¿sabes qué? Claro, yo lo probé en casa con el monitor grande. Y ese prompt andaba perfecto. Cambiame la compu. Preciso la grande. A ver. Bueno, a ver qué hizo. Le puso más timeout. Eso no va a arreglar. A mí no, ¿eh? Sí, a mí no me mientas con eso. Y bueno, nada, después un scroll to form. Forms in viewport. Bueno, yo qué sé, elijo creer. Ah, pará, tocó algo más. Sí. Un comentario y bueno, el get. El anchor ese. Bueno, a ver si es verdad. Tic. Tic. Ahí pasó. Por nada. Para eso lo trajimos. Bien, nada. Después hay alguna otra cosita más ahí que yo tenía puesto en los prompts. No sé, sesión de insights, de probar que esté la imagen o el contenido de la estructura de la web. Se pueden hacer cosas más copadas. Por ejemplo, en el proyecto en el que estamos usándolo, tenemos unos escenarios de login. El login es requerido para todas las features. Cursor detecta que ya está implementada esa feature y la invoca de la misma forma, no hay que reescribirla, la ejecuta siempre bien. Podés arrancar la navegación, hacer un flujo bastante más largo, como te va siguiendo los cambios que vos fuiste haciendo, es capaz de detectar eso y bueno, nada, si son, no sé, yo qué sé, steps o tabs que tenés que expandir y bueno, completar la información, eso lo hace perfecto casi. Bien. ¿Dudas antes de retomar la presentación? Justo sobre eso último estaba diciendo, ¿qué tan bueno es para darse cuenta de que, por ejemplo, estamos mostrando primero la página de datos del selector, ¿qué tan bueno es para darse cuenta que un botón es realmente el mismo botón? Cosa que se supone que en un momento llega a cambiar, que te has cambiado en un lugar solo. ¿Es bueno darse cuenta de esas cosas o te repite el mismo elemento y lo identifica en 10 lugares distintos? No, como vos podés seleccionar el contexto, vos le podés decir perfectamente, este locator, vengo acá, lo selecciono y se lo paso al contexto acá abajo y le digo, inicializame el browser en esta web, esto cambió a esta otro nuevo layout o lo que sea, y reescribime los selectores. Los componentes más o menos
O si son iguales, van a estar ahí y bueno, y debería ser capaz de interpretarlo. Y hemos puesto una foto. Le decís, lo que hay, este botón ahora es este botón. Con la foto que le sacaste, lo tomas. ¿Alguna otra pregunta? No. Bien. Stop presenting. Me voy acá. No me fijé si hubo alguna duda acá en el... Bien. Acá. Perfecto. Bueno, de esto, ¿qué sacamos, no? Más rápido, ¿no? Genera pruebas bastante más rápido, ¿no? Pensando que quizás esta prueba súper sencilla capaz nos lleva a alguien dado. ¿Se puede cambiar el lenguaje a Python, por ejemplo? Sí. Perfectamente se puede. Sí se puede. Nada, la velocidad con la que ganamos, ¿no? No es perfecto, pero lográs automatizar un 80% de la generación de código. Con todo el setup de las reglas, el MCP, logramos que sea consistente. ¿Qué quiere decir esto? Definimos un estándar, la utilización de Playwright, Gutenberg. Es replicable, sabemos que el código que va a generar cumple con lo que le pedimos, ¿no? Ahí las reglas esenciales. Reproducible, como les contaba, esto lo podemos llevar a cualquier web, no importa si es PHP, Angular, React, lo que sea, funciona. No, simplemente precisamos una web. Como aprendizaje y como vieron, sigue teniendo alucinaciones, sigue haciendo cosas que no están bien y que hay que meterle un poquito de pienso. Pero como puntapié para arrancar a hacer algo que es quizás tan manual, es como un boost importante, ¿no? De vuelta, pensando en que es un 80% del código autogenerado, está bueno. No deja de requerir know-how de una persona con conciencia, revisando el código, entendiendo qué fue lo que hizo, cruzando los dedos a veces de que lo arregle solo, pero sí, no hace magia. Un poco acá brainstorming de cómo podría llegar a seguir esto. A nivel empresa, nos gustaría nosotros llevarlo a todos los proyectos. Todos los proyectos nuestros deberían tener end-to-end y los que ya tienen deberían tener más end-to-end. Una herramienta así quizás te permita. También es mucho más visible para el cliente mostrar los resultados. Algo que no mostré eran los reportes que genera esto y lo olvida cuando fallan. Como lo corrí la segunda vez y corrió bien, ya me borró el reporte fallido, pero genera una web con un videito cuando falla, con las cosas que fallaron. ¿Esos reportes se pueden recuperar? Sí. Queda una carpeta con Tiene una carpeta. Nosotros lo que hacemos es, tenemos un pipeline que que corre a las 2, 3 de la mañana y ejecuta la chorrera de pruebas y, bueno, te muestra los errores. Y bueno, nada, a nivel de la herramienta, como toda herramienta de código, la vamos a tener que mantener, van a salir nuevas versiones de Playwright con nuevas APIs, quizás probar con algún MCP, está, no sé si de moda, pero tiene bastante fuerza el de Figma. Entonces, como vos tenés en Gherkin las user stories, vos podés llegar a quizás automatizar los testeos de UI y UX. Podés probar flujos, podés adelantarte un poquito a no esperar a tener una web y quizás automatizar algo por ahí. Pruebas de backend, vos ya lo utilizaste con Swagger y funciona bien. Sí, agregar casi siempre en los procesos de desarrollo, lo que más rápido sale, aparte de los diseños, como decía Rodri, son los endpoints. Nada, está bueno contar con esta herramienta porque fácilmente también siguiendo las buenas prácticas, uso de Cucumber y con cómo está estandarizado la estructura del proyecto, también se pueden agregar test a lo que son los endpoints. Y se va iterando y agregando más y puedes tenerlo todo cubierto. Sí. Y está. Y ahora sí la sección formal de preguntas. ¿Por qué un minion? En la primera Porque me pareció ocupado y está tipo, alguien levantando la mano y tengo una pregunta. Okay. ¿No? ¿Se puede cambiar el framework
por ejemplo, a Cypress? Sí, no tengo mucha experiencia con Cypress, pero no veo por qué no. Siempre y cuando vos tengas un set de reglas que te especifique cómo querés que te genere las pruebas, vas a poder, te va a llevar tiempito. Y esto en particular lo hicimos nosotros para este stack. Es reproducible para cualquier otro. ¿Mati? ¿Has probado el camino al revés? Tipo, ahora vos lo que hiciste fue cargar la página, hacer vos el flujo y que él te arme todo el feature file incluido. ¿Han probado de darle el feature file y decirle, mira, esta es la página, fíjate si puedes hacer la navegación? Yo no. ¿Te parece que es algo viable o no? Sí, generalmente la corremos atrás con esto. No, el típico es, le faltaron pruebas, tenemos que salir a hacerlo y ya está la web andando. No, ese flujo es, te diría, el día a día nuestro. De a poco estamos tratando de enderezar un poquito el barco y sí tener la... ¿No? Él es el jefe, por la duda. No veamos a él. Honestidad de todo. Y después lo que voy a decir sobre Cypress, que está en el horno todavía, no está liberada la funcionalidad, pero tienen un save.prompt, en que justamente, supuestamente vos le podés pasar un prompt y él te genera el código. O sea, alguna cosa para decir. Todavía no lo he probado mucho porque han soltado unos videos y unas cosas, pero no está muy difundido todavía. Hay que probar, como todo. Sí. Sí, Playwright tiene algo parecido también. Sí, bueno, pero el de Playwright lo que tenía que me costó la integración con curso. Ahí sí. Sí tenía para el browser, pero no para escribir las pruebas como queríamos nosotros. Entonces, fuimos por la opción de escribirlo nosotros. Bien. No hay Sí. preguntas en el chat ni nada. No, ya se fueron todos, no les culpo. Perdón, Dale. claro, entonces no sé si ya lo habrán dicho, pero sí tengo una pregunta. En tu experiencia, ¿cómo decides cuál modelo es mejor para cierto tipo de problema? Prueba y error. Absolutamente prueba y error. Ok, gracias. No, pero te va a pasar de que ahora GPT-5 lo lanzaron y estaba re verde y se colgaba. Y se muere. Con Claude, te digo la verdad, código, no solo las pruebas, sino generación de código, es el que mejor resultado dio. Probé Gemini, sin pena ni gloria, como que a veces se colgaba pensando demasiado y vos lo que querías es generarme las pruebas. Claude en eso va más a lo que... Cursor igual tiene un modo auto, Sí, que nada, lo que ayuda a tenerlo activo eso es que dependiendo del prompt que vos le tires, es si elige uno u otro o el modo que elige, si le tenés que desarmar, o sea, o no. o si te quedaste sin token. Ahí te hace un cambio de modelo automáticamente. Si depende de la licencia que tengas, si pagas el max, tenés otras funcionalidades, otro power, pero sí. Más. ¿Una otra pregunta? Bueno, si no, yo aprovecho y hago un avisito. Le vamos a estar enviando a todos al mail un formulario de feedback. Esta comunidad lo que busca es esto, de ida y vuelta. La idea es que las próximas charlas sean justamente de temas que nos interesen y que nos sirvan para nuestro día a día. Entonces, en este formulario lo que vamos a recabar es cómo sintieron que estuvieron las charlas, si el espacio estuvo bien, si la temática estuvo buena, si nos explicamos bien, si quedaron conceptos colgados, pero también para que propongan nuevas ideas, nuevos temas que quieran tratar en los próximos espacios. También si hay alguno acá que quiera dar una charla, no sé, Humberto, por ejemplo, se me ocurre, que quiera venir a dar una charla acá, súper bienvenido. ¿Cómo? Mi experiencia con el Claro. pero- Yo Me hice encanta. la criatura, Humberto la utiliza. Ahí venga a contar la posta. Claro. No, eso también van a recibir en ese formulario, porfa, complétenlo, es súper importante para nosotros recibir eso para seguir construyendo en conjunto esta comunidad y que realmente es un espacio para todos. Así que si no hay más nada, los invito a networkear